Hoy vamos a hablar un poquito acerca del verdadero significado de la Navidad, porque estamos cerca de la víspera de la Navidad, ¿no es cierto? Entonces, por lo cual, hoy vamos a leer el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Yo le voy a leer versículo 1 al 5, donde el versículo 1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén. Como les decía, nosotros ya estamos cerca de la víspera de Navidad, ¿cierto? Hoy quisiéramos reflexionar acerca del verdadero significado de la Navidad. Pero no vamos a hablar del niño Jesús, del pesebre, María y José, y los animalitos. No vamos a hablar de los temas típicos de la Navidad. Pero sí vamos a internarnos más en la esencia del verdadero significado de la Navidad. Para algunos, la Navidad es una época del año que les despierta ese sentimiento humanitario para recaudar donaciones y compartir con los necesitados. O algunos salen frenéticamente para hacer las compras de los productos con precios rebajados y las liquidaciones de la época. Tal vez algunos celebrarán el reencuentro con seres queridos, o estarán celebrando la salud que hayan tenido, o a veces celebrarán el éxito en los negocios durante el año, o simplemente algunos disfrutarán las vacaciones de los feriados que implica la Navidad, o el ambiente alegre y festivo de la temporada, ¿no es cierto? Cada uno le dan distintos valores a la Navidad. Los niños piensan que la Navidad es una época del año en que hay que decorar el famoso arbolito con adornos y esperar el regalo de Papá Noel. Por eso, hoy día, el símbolo de la Navidad ha pasado hasta llegar a ser el arbolito o el gordito Papá Noel. Cuando uno le envía una tarjeta de Navidad, por ejemplo, una tarjeta navideña, bueno, ahí van a ver que nunca falta el arbolito como símbolo de la Navidad, o el Papá Noel. Pero nos preguntamos, ¿el arbolito de Navidad o el Papá Noel, eso realmente tiene algo que ver con la Navidad? Para otros, la Navidad es una fiesta donde hay muchas sabrosas comidas, reuniones familiares o con seres queridos, brindando con sidra o champán el año, en fin. Pero ¿hemos alguna vez realmente hemos puesto a pensar realmente qué deberíamos estar brindando y celebrando en la Navidad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta a esta importante pregunta se puede resolver al descubrir quiénes somos. Así es, sí. La respuesta a qué debemos hacer, qué significa la Navidad para nosotros, se puede saber resolviendo quiénes somos en realidad. Y por eso la Biblia dice en Romanos, por ejemplo, 3:23, como ustedes podrán leer, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo cual la Biblia declara que todo el mundo es pecador y que no hay un solo justo para los ojos de Dios. Para Dios el pecado es no temer ni hacer la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Por lo tanto, dice en Romanos 3:10 al 18, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, dice. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios.
mentiras, ¿no? Todos hablan mentiras, engaños. Y llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Un poco describiendo cómo es la sociedad hoy día actual. Por eso, ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. Pero si nosotros leemos en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, al darnos cuenta de quiénes somos realmente, o darnos cuenta de que realmente somos pecadores delante de Dios, podemos comprender el verdadero significado de la Navidad. Porque el verdadero significado de la Navidad es el amor de Dios hacia un pecador como uno es. Por eso si nosotros leemos en Juan 3, 16, 17, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está el objetivo de Dios, de salvar al mundo. Ese mundo pecador, pecaminoso, que no tiene más remedio que recibir la paga del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, el verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor de Dios hacia un pecador como yo. Ese es el verdadero significado de Navidad. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios tal cosa? Porque nos ama. ¿Por qué fue necesaria la natividad de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él mismo es amor y nos ha creado. Si leemos en la palabra de hoy, donde nosotros leímos hoy, Juan 1, 1 al 5, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Este verbo, y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Jesucristo. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, el unigénito de Dios estaba siempre con Dios, y Él es Dios creador también. Nada de lo que ha sido creado llegó a existir si no fuera por Jesucristo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas, por supuesto, la oscuridad no ha podido apagar o cubrir esta luz de Cristo. Y continúa diciendo en Juan 1:14, más adelante, en el versículo 14, y este verbo, este unigénito de Dios, este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Jesucristo ha venido como hombre, pero en ningún lugar de la Biblia dice que Él debió dejar de ser Dios para ser hombre. No, no. No es que uno dejó de ser Dios para ser hombre. Jesús fue siempre el Dios creador, aún en el momento de estar encarnado como hombre. Por eso Él es Dios hecho hombre. Y cuando aún era hombre, cuando Él todavía hacía su ministerio aquí en la tierra como hombre, también Él era Dios a su vez. Por eso el apóstol Juan dice, contempló en el Hijo unigénito del Padre, la gloria del Padre de Dios. Él vio en Jesucristo la gracia de Dios, porque Él era Dios, Él es Dios. Y Juan vio la verdad en Cristo, aún Él siendo encarnado en un hombre. Vio la gloria de Dios en ese hombre encarnado, Jesucristo. Por lo tanto, está diciendo que Jesús fue Dios hecho hombre. Al decir Dios hecho hombre no significa que se convirtió en hombre, sino siguió siendo Dios, pero fue un Dios encarnado con cuerpo de hombre.
Tenemos que entender muy bien esto teológicamente. Por eso el verdadero significado de la Navidad, amados hermanos, es el amor de Dios. Entender que esa Navidad y recordar la grandeza y la magnitud y la profundidad del amor de Dios, que Dios amó tanto a los suyos y proveyó el camino, el único camino, para que pasemos a la eternidad con Él y ser libre de pecado. Y esa obra que fue pregonada desde el Antiguo Testamento fue concretada a través de Jesucristo. Dios dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Y Él pagó el precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito del amor. Por eso en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, Él murió en nuestro lugar. Y recordar esto es la esencia de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad es festejar y celebrar con alegría en el corazón de uno este suceso histórico de que el Salvador que yo necesitaba para ser perdonado de todos mis pecados ha sido finalmente enviado por Dios, que solo Dios podía hacerlo con el milagro poderoso de Dios y creer genuinamente en ese amor inconmensurable de Dios que es la verdadera manera de gozar la vida eterna. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad cada año? Por gratitud hacia Dios, por lo que hizo por nosotros. Conmemoramos y celebramos el nacimiento de Jesucristo que vino al mundo para obsequiarnos un verdadero regalo de vida. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe en Jesucristo. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Por ende, nosotros en esta Navidad estamos recibiendo un regalo más importante que todos los regalos que hemos recibido en la vida. Y ese regalo que está hablando es la vida eterna en Cristo que Dios nos ha regalado. ¿Qué regalo más importante que esto tenemos? Ya hemos recibido el mejor regalo del mundo, nuestra vida eterna. Por ende, todo pecador en este mundo será salvo mediante la fe al creer que Cristo murió en la cruz del Calvario en mi lugar para pagar el precio de mi pecado, pero luego al tercer día resucitó para probar que Él fue realmente el unigénito de Dios sin pecado, lo cual prueba que efectivamente su sacrificio propició el pecado de la humanidad. Por supuesto, mi pecado también. Además, declarar con sus labios de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque en Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gloria a Dios. Pero la Navidad no es simplemente una festividad anual, no debe ser una festividad puntualmente en una época del año. No es una festividad anual para celebrar una vez por año. La Navidad, sino debe ser un fundamento de nuestra fe, el celebrar todos los días de nuestra vida el hecho de que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. En segundo lugar, la Navidad es la prueba de la fidelidad de nuestro Dios, porque la Biblia dice en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La Navidad es el cumplimiento, es la prueba contundente del cumplimiento de la promesa de Dios, dada reiteradas veces en el Antiguo Testamento, en enviarnos al Mesías Salvador. Y eso fue esa promesa
de enviar al Mesías Salvador de Dios ha sido cumplido. Y esa prueba es la Navidad. Por eso, amados hermanos, en Lucas 2:11, los ángeles anunciaron diciendo: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, ese Mesías que ustedes tanto esperaban, que es Cristo el Señor. Nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra y cumple en el momento oportuno de Dios. Ese momento oportuno de Dios, que en griego se dice kairos, pero cumple. Por lo tanto, nuestro Dios es fiel. Esta fidelidad de Dios también nos asegura que nuestro Señor y Salvador vendrá de nuevo para llevarnos a su reino en el momento oportuno kairos de Dios también. Así como creemos que la palabra de Dios es cumplidor, es fiel en el momento kairos, sabemos que también la nueva venida de Jesucristo también es cierto en el momento de kairos. Esto quiere decir que la Navidad es la prueba de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo también vendrá muy pronto de nuevo para llevarnos donde está nuestro Señor. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, en esta Navidad debemos reconocer su verdadero significado y el valor. Como un pecador, en primer lugar, debemos arrepentirnos en nuestras faltas a la voluntad de Dios. En segundo lugar, reconocer y aceptar a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas, ratificarnos, afirmar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en esta Navidad, como tercer lugar, debemos confiar en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Y en cuarto lugar, gozar de la libertad del pecado que nuestro Mesías prometido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha redimido realmente. Y en esta Navidad, en quinto lugar, debemos también rechazar todo engaño y la actividad del enemigo Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesucristo, para vivir una vida victoriosa en Él. El vivir esta vida de esta manera todos los días es festejar y celebrar verdaderamente la Navidad espiritual del verdadero discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que todos mis amados hermanos experimenten y gocen esta victoria y festejo en sus vidas y especialmente en esta Navidad. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, y vamos a agradecer a Dios que esta Navidad que próximamente vendrá realmente no es simplemente una fiesta tradicional, sino que realmente sea una prueba contundente de esta verdad y que nuestra fe es la esencia de esta Navidad que representa la encarnación de nuestro Dios unigénito en un hombre con carne para que nosotros podamos, un pecador, ser liberado del pecado y vivir una vida eternamente poderosa con la gloria de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Y damos gracias por eso, y festejamos por eso, y brindamos por eso, y gozamos por esto. Y esto es el verdadero significado de la Navidad. Y vamos a agradecer al Señor por esto. Amén. Oremos, hermanos, cierren sus ojos y damos gracias al Señor por esta Navidad, por este nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, Creador del universo, te damos gracias, Señor, en esta noche, por darnos este significado verdadero, por habernos enviado a tu Hijo unigénito, encarnado en un hombre con cuerpo, para que puedas derramar su sangre por nosotros
Y esa promesa de enviar a tu Hijo unigénito desde los tiempos remotos han sido cumplidos, Señor, por tu palabra, por tu Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Ha sido enviado, nos ha sido dado tu Hijo unigénito como un corderito para ser sacrificado en mi lugar. Y tú, Señor, has entregado a tu Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y por este gran amor, Padre mío, te damos gracias. Y que en esta Navidad sea un momento, no simplemente de una fiesta, no una tradición, sino que realmente sea un momento oportuno en el cual nosotros podamos considerar, podemos realmente tener en cuenta que esto es realmente lo que Cristo ha hecho, es la promesa de Dios hecho en realidad en nuestra vida. Y damos gracias, Señor, enormemente por lo que has hecho, por haber enviado a tu Hijo unigénito para nuestros pecados, Señor. Por eso en esta noche, Señor, reconocemos esta fidelidad tuya. Y también reconocemos, Señor, tu fidelidad de tu promesa de que Cristo vendrá próximamente, nuevamente, para poder llevarnos, para que nosotros podamos ser arrebatados, los creyentes, y encontrarnos con Cristo en las nubes, Señor. Sabemos que todas tus palabras fueron fieles y cumplidas, y sabemos que por lo tanto la nueva venida del Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia, el rapto de los creyentes también es una verdad que ocurrirá y muy prontamente. Por eso, Señor, te damos las gracias y bendecimos también a nuestros hermanos en esta noche, quienes también han estado nuevamente consagrando su vida, entregando su tiempo, su corazón también como una ofrenda de sacrificio y de arrepentimiento ante tu presencia, Señor, mi Dios altísimo. Por eso te damos gracias, Señor, por la vida de ellos. Y recuerda, Señor, a aquellos que todavía no han podido entrar en el día de hoy y que escuchan a través de nuestras grabaciones, que también sus vidas sean bendecidas en el reconocimiento y la valoración del significado verdadero de esta Navidad, del nacimiento y el envío del unigénito de Dios para la salvación de la humanidad. Gracias, Padre, por tu amor inmenso. Gracias, Padre, te damos por esta hermosura que has derramado en nuestra vida, esta bendición que nos has derramado. Y estamos gozando, Señor, en Cristo. Y este poder y autoridad que nos has dado en el nombre de Jesucristo para salvar almas, para ganar para ti, Señor, y para seguir liberando almas de las garras del enemigo. Y por haber utilizado en nuestra vida como tus siervos, Señor, como tus discípulos verdaderos. Pone en nuestra boca ese nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo para que todos los días declaremos que Jesús es mi Señor y Salvador, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Mesías y Salvador, que vive en mí, que cada vez que nosotros invocamos su nombre, manifiesta su presencia en nuestra vida, Señor, para la gloria de ese nombre. Utiliza la vida del pastor, la vida de la hermana Consuelo, la vida de la hermana Lucero, la vida de todas las hermanas, el hermano Samuelito, también la vida de la hermana pastora Rocío, toda la familia, Señor, y también todas las hermanas, hermana Aileen de Buenos Aires, hermana Carolina de Buenos Aires, y toda esa familia, Señor, también que tú la tienes en mira para que ellos sean esa luz del Evangelio sembrada en ese lugar y puedan con su boca, con sus labios, salir a predicar y proclamar esta verdad con poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Utilízalos, Señor, bendícelos, que su vida sean realmente tomados de tu Santo Espíritu y puedan moverse para cumplir tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en su vida, Señor. Utilízalos, Señor, bendícelos, suple sus necesidades. Gloria te damos, Señor, por tu gran obra maestra de habernos salvado, liberado de nuestros pecados de la humanidad, que si no fuera por Cristo no había manera, era el único camino de ser salvo. Y tú nos has regalado esta vida eterna en esta gran Navidad, Señor. Te damos gracias otra vez y que hasta que volvamos a ver el año que viene, Señor, que nos sigas protegiendo contra todo tipo de ataques y engaños del enemigo en el nombre de Jesucristo y que sigamos, Señor, fiel a tu palabra, obedeciendo tus mandamientos para ser un pueblo santo de Dios. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Gloria a Dios.